Bienvenidos al Eje Cósmico, yo soy Aisa Wish y el día de hoy hablaremos y analizaremos sobre el mito o la realidad de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México. Esta es la historia que te han contado un indígena, Juan Diego, una aparición, un milagro, pero bajo esta fe se esconde una verdad oscura que la iglesia no quiere que sepas. ¿Qué pensarías si te dijera que el objeto más sagrado de América desafía todas las leyes de la física y la química? Que no es una pintura sino un código. Hoy vamos a intentar desmantelar el mito de la Virgen de Guadalupe y lo que encontremos podría hacerte cuestionar todo lo que has creído hasta ahorita. Vamos directo al objeto, la tilma. La capa está hecha de fibras de maguey. En condiciones normales, una tela tan burda expuesta al medio ambiente de hace 500 años debería haberse desintegrado y se estima que su vida útil es de un máximo de 20 años. Sin embargo, esa tela no solo existe, sino que ha sobrevivido a un derramamiento de ácido que destrozó algunas partes y a la explosión de una bomba en 1921. Todo a su alrededor se destruyó, la tilma quedó intacta. Suerte, casualidad, la ciencia dice imposible. De aquí viene lo más inquietante. Expertos como un premio Nobel de Química analizaron la tela y no lograron identificar el origen de los pigmentos de la imagen principal. No es origen animal, no es mineral, no es vegetal. Es una pintura que no debería existir ni para la tecnología actual ni para la de esa época, hace más de 500 años. Olvidemos la tela un momento y miremos el rostro, específicamente los ojos de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué pasa si te digo que estos ojos se comportan como los tuyos? Oftalmólogos investigadores reportaron que al analizar la tilma y al analizar las pupilas, estas reaccionan con el brillo natural, como si estuvieran vivas, pero el verdadero escalofrío viene con la alta resolución. Análisis minuciosos revelaron algo alucinante: imágenes microscópicas incrustadas. Se cree que estas imágenes son el reflejo exacto de las personas que estaban presentes en el momento en que Juan Diego desplegó la tilma ante el obispo, una escena en miniatura grabada en los ojos de 2 milímetros. Es un detalle que supera la capacidad de cualquier habilidad de un pintor del siglo XVI. ¿Quién o qué dejó esa fotografía ocular? Pero no todo es inexplicable. Es hora de confrontar la otra verdad, la que nos lleva a la estrategia y el poder. El secreto no es quién pintó la imagen, sino por qué y para qué. Recordemos que las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México ocurrió en 1531, en la capital de la Nueva España, pero fue hasta mediados del siglo XVII, cuando su culto tomó fuerza en tierras novohispanas y se convertiría en la primera aparición mariana de alcance global en toda América para el mundo. Y es que la Virgen de Guadalupe es un poderoso símbolo de fe, protección y unión cultural para México y América Latina, representando un puente entre lo indígena y lo español. Más allá de la parte técnica de la imagen y el dibujo, ¿no te parece casual que estas apariciones ocurrieran en pleno proceso de evangelización española, donde la ideología católica española estaba tratando de imponerse sobre las ideologías indígenas y los dioses indígenas? ¿No te parece casualidad esto? ¿No será una estrategia de marketing, una idea bastante bien elaborada para lograr la conversión de los indígenas al catolicismo? Pero analicemos un poco más. La primera duda ocurre es el silencio. Este es el primer gran agujero. Si un milagro de tal magnitud ocurrió en 1531, ¿por qué los documentos oficiales del obispo Fray Juan de Zumárraga no la mencionan en ningún aspecto? Silencio por más de 100 años. Algunos historiadores no dudan. Esto fue la operación psicológica más efectiva del Nuevo Mundo. Los
Los frailes en esa época necesitaban una figura que conectara con la deidad azteca Tonantzin, y qué mejor que crear una virgen mestiza, accesible, pintada por un artista indígena. El sospechoso siempre se ha dicho que fue Marcos Zipaquirá. Y es que estudios antropológicos destacan que la deidad de Tonantzin y la Virgen de Guadalupe están intrínsecamente conectadas. Tonantzin era una diosa madre prehispánica venerada en el Cerro del Tepeyac, el mismo lugar donde, según la tradición católica, se apareció la Virgen de Guadalupe en 1531, fusionando las devociones indígenas y españolas en un símbolo mestizo de identidad y fe mexicana, siendo la Virgen misma llamada la Tonantzin para el pueblo. Ahora recordemos esta conexión y estas apariciones ocurren en la época de la evangelización, donde con la llegada de los españoles la Iglesia Católica buscó evangelizar a los pueblos indígenas, a menudo adoptando sitios sagrados prehispánicos. Ahora, el Tepeyac, el lugar donde se aparece la Virgen. A raíz de las apariciones, los frailes construyeron una ermita en el Tepeyac sobre el antiguo templo de Tonantzin para facilitar la conversión, creando una continuidad simbólica. La leyenda de la Virgen de Guadalupe, que se apareció al indígena Juan Diego en el cerro, se integró a este espacio sagrado, combinando elementos marianos españoles con la veneración indígena de una madre divina. Se dice que la Virgen de Guadalupe se refirió a sí misma en náhuatl como Cuatlaxopeo, que suena similar a Guadalupe y significa la que aplasta a la serpiente, resonando con mitos prehispánicos y cristianos. Los indígenas empezaron a llamar a la Virgen Tonantzin, reconociendo en ella una figura materna, familiar y poderosa, mezclando así sus creencias. La Virgen Morena, a partir de ahí, se convirtió en un emblema de la identidad mexicana, uniendo el pasado indígena y el presente católico y el mestizo de México. Ahora te toca a ti decidir qué crees que es: una foto de 1531 grabada por un poder superior o la mentira mejor guardada de la Iglesia. Lo que sí es que si dejamos de lado lo místico, lo fantasioso y nos vamos a los estudios antropológicos, se sabe que Tonantzin, nuestra madre en náhuatl, era la diosa madre prehispánica venerada en ese preciso cerro del Tepeyac donde se aparece la Virgen. Estaba asociada con la tierra y la fertilidad, cuyo culto fue sustituido sincréticamente, es decir, se mezclaron los dos conceptos en uno, por la Virgen de Guadalupe tras la conquista, fusionando así símbolos indígenas como la luna negra y el manto estrellado con los cristianos. Recordemos los aspectos de la Virgen propiamente, convirtiéndose en un poderoso ícono de identidad mexicana que sobrevive a través del tiempo y que año con año, el 12 de diciembre, se convierte en un día para venerar a la Santa Madre de todos los latinos y los mexicanos, donde se honran ambas figuras, la Tonantzin ancestral y la morenita del Tepeyac, la madre abnegada y buena que nos cuida siempre. Deja tus comentarios y tu teoría más loca respecto a lo que opinas sobre esto, sobre este mito o una realidad o fantasía de mercadotecnia. Si te gusta que cuestionemos la historia, los misterios que existen en nuestra vida, en nuestra realidad, y donde se mezcla mito, fantasía, historia y mentira. Suscríbete y activa la campanita para seguir viendo nuestro contenido en Eje Cósmico. Te saluda Aisha Wish y nos vemos a la próxima.